El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 26 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana difícil para todo el país. Una semana donde sigue el conflicto por el tema minero. Está en la Corte Suprema de Justicia. Y es un tema que ha creado una pérdida económica importante, pérdida de competitividad. Una pérdida, pues, esta semana también hablaron los proveedores y trabajadores de la mina, de toda la incertidumbre que hay detrás de los más de 7.000 empleados y de los más de 40.000 empleados directos e indirectos de proveedores. Una semana donde pues, hubo actos vandálicos en las protestas, pues, obviamente pues, por todos denunciados, por todos emigrados. Una semana también en donde pues, sigue esa... hay una tregua en la guerra entre pues, Hamas y el Estado de Israel. José Luis. Buenos días, Fernando. Una semana también donde el Ministerio de Educación le hizo una advertencia a los educadores y señala que van a retener el pago de la segunda quincena correspondiente al mes de noviembre debido a la falta de clases en estos momentos en el país. Ellos han rechazado esta advertencia hecha por la propia ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, y quien también señala de que deben retomar a las clases. Sin embargo, hoy ellos tendrán una asamblea, igual que otras organizaciones, para conocer cuál será el futuro durante esta semana que inicia el día de mañana. Por otra parte, también, como lo menciona Fernando, se han dado muchos enfrentamientos. Bocas del Toro y la provincia de Chiriquí, la más afectada, Fernando, con estos bloqueos de calles donde han quedado sin tanques de gas, donde han quedado sin combustible y donde se está perdiendo muchos empleos en estos momentos en el país. Así es. Nuestro primer invitado es el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, abogado Juan Carlos Araúz. Juan Carlos, bienvenido, feliz domingo a ti. Oye, antes, la decisión tuya de renunciar a la Junta de Escrutinio, al final, ¿por qué fue? Sí, básicamente por tiempo, es decir, se va a tener una exigencia mucho mayor en lo proyectado por los tiempos que se viven y obviamente profesionalmente la rutina de trabajo me va a impedir tener tanta disposición de tiempo y esa fue la razón principal. No. Bueno, nada, que se especulaba mucho y bueno, mejor preguntarle a la fuente primaria qué fue lo que ocurrió ayer. Bueno, llevando a cabo, conociendo tu estudio profundo sobre el derecho nacional, es decir, ¿qué hay que esperar de esta sesión permanente? Y sobre todo, pues, que sea justo tal vez no sea legal. Y yo creo que es un principio que uno puede, pues, recurrir en un momento de crisis donde casi se le está poniendo una pistola en la cabeza a los magistrados para que fallen de una forma. Sí, yo creo que justamente en las últimas semanas me he ido refiriendo a que las sentencias de constitucionalidad o en las demandas de inconstitucionalidad, la Corte no solamente hace un ejercicio de derecho, es decir, no es un tema teórico de interpretación exclusivamente, sino que esta es la manifestación más concreta en donde el órgano judicial toma un papel político, es decir, inclinar la balanza en eliminar un acto o una norma jurídica no es otra cosa que el control político que hace la Corte y por eso muchas veces las decisiones adicional a los conceptos jurídicos va complementada de un tema de necesidad, el cual
tiene que hacer un análisis de conveniencia, y la palabra conveniencia, que ha causado tanto ruido en los últimos días, no es otra cosa que hacer una valoración como un buen padre de familia. Es decir, la Corte en este momento debe resguardar los intereses del Estado panameño, y en ese sentido es donde la Corte tendrá que sustentar y justificar el extremo de su decisión, mirando y enumerando, que es el criterio con el cual yo he presentado alegatos dentro de esta demanda, tratando de indicar que la Corte debe responder una pregunta muy concreta sobre el comportamiento del Estado, porque existe un caso similar dentro del mundo del arbitraje internacional de una empresa llamada Eco Oro, que tuvo una disputa con Colombia y que, a pesar de las controversias o justificaciones que pudo haber para decisiones que tomó Colombia, el tribunal arbitral en este caso fue categórico de indicar que, indistintamente de las razones justificadas que pudiera tener la decisión, se trataba de que Colombia había incumplido la protección de la inversión extranjera. Entonces, este fallo puntualmente va a tener un componente muy importante, porque va a ser la primera vez que la jurisprudencia nacional incluye un análisis y estudio sobre los tratados de protección de inversión extranjera que Panamá ha ido acumulando, y en donde se evidencia que Panamá como Estado otorgó una serie de privilegios que, al momento de las controversias, Panamá no puede rehusar ponerlos en el contexto de privilegios, y de esa manera este tema de los tratados internacionales tiene un tema interpretativo que dice que incluso el derecho interno debe ser desplazado cuando impida la ejecución del tratado internacional. Entonces, hay un tratado internacional muy puntual, que es el Tratado de Panamá con Canadá, que por la naturaleza y el origen de la empresa en su casa matriz, digamos, es el primario en donde saldría a relucir esos conceptos que Panamá se comprometió a proteger y resguardar. Y habría un tema muy puntual de la siguiente manera. De forma reciente, el presidente Varela fue quien hace el inicio de operaciones de la actividad, y en nombre del Estado panameño le transmite a la empresa confianza, voluntad de que es una actividad rentable y productiva para el Estado panameño, y la alienta. Luego el presidente Cortizo, en la negociación y en toda la forma en la que se cierra esta negociación, le reitera esa confianza a la empresa. Entonces, cuando usted tiene esos dos escenarios, que en los últimos 10 años los dos gobiernos lo que han mostrado es confianza para que se siga invirtiendo en el territorio nacional, usted tendría que tener motivos sumamente racionales como para dejar sin piso jurídico a la empresa, porque la voluntad del Estado ha sido otorgarla, blindada por los tratados de protección de inversión extranjera, y usted entonces tendría un laberinto jurídico entre el escenario local del reproche y de la situación social que se tiene versus el marco normativo que se tiene que resguardar y proteger. Y ese sería, digamos, el escenario muy simple de cómo el marco normativo debería imperar, a pesar de las voces que en este momento se alzan con justas reclamaciones en torno al funcionamiento del Estado. Pero este antecedente que les daba es el que me motiva a mí a presentar una preocupación y a hacer la siguiente afirmación. ¿Ha mostrado el Estado panameño de alguna manera alguna contradicción con la minera como para que la ejecución de esa operación se corte o se obstaculice? Y la respuesta es categórica: no. El comportamiento del Estado panameño ha sido alentar y dar confianza. Entonces, cuando usted tiene ese panorama, cualquier otro comportamiento y otra conducta, usted lo que hace es meternos en un problema. Y la Corte, la propia Corte, tiene un tema de arrastre, en el sentido de que si la Corte no hubiese tomado 10 años en resolver la primera demanda, 10 años en los cuales se siguió enterrando dinero, usted podría decir que la Corte podría adoptar una corriente distinta, o en el sentido de mantener una decisión en el sentido de dejar sin contrato. Pero los propios hierros organizacionales de la Corte y la rapidez con la que hoy día se está tomando esta decisión, contraria a los 10 años anteriores,
usted demostraría que es una decisión subjetiva, que es una decisión impulsada por el clamor de la sociedad en los reproches, pero no es una decisión sustentada técnicamente ni jurídicamente, porque habría este análisis con el cual, digamos, todo esto se va enlazando con los otros argumentos que se han ido presentando de si la necesidad de una licitación, que si el tema ambiental, que si todos los puntos que se acumulan, pero esta sería, digamos, la arquitectura con la cual se encuentra una respuesta. Por eso, a mi modo de ver, y muy respetuoso de todas las posiciones que puedan haber, yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que dar esa respuesta protegiendo los intereses de Panamá en el sentido Ok, de que Juan Carlos, meternos en un pleito para no tiene sentido. quienes somos legos en derecho, ¿sí? Esto puede hacer una inconstitucionalidad general, una inconstitucionalidad parcial o una constitucionalidad. Es decir, son creo que los tres caminos que hay. Claro, lo que pasa es que cada demanda tiene un universo argumento muy distinto. puntual porque en algunas se demandó un artículo concreto, en otros la ley total. Entonces, cada análisis va a llevar a lo mejor un punto concreto, pero si nos referimos a la ausencia de contrato como tal, es donde yo entro a decir, es que la minera no puede quedarse sin contrato porque el Estado nunca ha querido dejarla sin contrato. Entonces la Corte no podría adoptar una corriente que simplemente causa un perjuicio al Estado panameño porque lo mete en un pleito. Y allí estaría, digamos, el eje central. Luego, si en esa posibilidad de inconstitucionalidades parciales, habría que analizar nuevamente lo mismo. Si, por ejemplo, un artículo puntual pretende desaparecer la relación contractual como tal, obviamente no es viable porque la protección de la inversión en esta segunda vuelta está más en evidencia, es decir, el Estado no puede desconocer que ese tratado garantiza que esa inversión se ejecute con responsabilidad, con fiscalización, con los controles, pero que no puede hacer simplemente una desaparición por el propio comportamiento del Estado panameño. Es decir, lo que todos nos preguntamos es si el contrato anterior se declaró inconstitucional, ¿por qué la mina siguió trabajando? Porque la voluntad del Estado, y es relevante esa pregunta porque justamente demostraría que la voluntad de las autoridades siempre fue otorgar el consentimiento para la ejecución de esa inversión. Los matices con los cuales los gobiernos debían formalizar los instrumentos no cambia que el Estado panameño de alguna manera creó un vínculo que es imposible de desatar porque usted no puede sacarle del bolsillo a alguien su dinero y luego decirle vete. Es decir, el Estado panameño conscientemente de lo que estaba ocurriendo alentó a que la inversión avanzara. Eso no va a poder cambiar y eso de alguna manera es lo que se considera los indicios en el comportamiento del Estado panameño. Nunca han sido crear un conflicto de modo tal de dejar sin posibilidad que esta relación contractual se desarrolle. Aquí lo que se hablaba era de la formalización del instrumento, pero a todas luces, ante la ausencia del instrumento, el Estado panameño, a través de sus representantes, que es el Ejecutivo, lo que garantizaba era tranquilidad de ejecución. Y por eso yo no advierto una fórmula en la que conscientemente, al menos sin perjuicio, que es el punto al final el que yo establezco, aquí se puede tomar la decisión que quiera y a rajatabla se puede funcionar como todos sabemos que puede caminar, pero que traerá consecuencias. Y es allí en donde la población y todos tendríamos que advertir es que nosotros no estamos en capacidad, este país está empobrecido, este país está viviendo uno de los peores momentos económicos como para aventurarnos a tener el mayor pleito jurídico que se pueda contemplar por los valores y por la inversión, como para estar haciendo aspavientos si al final del día yo debo reconocer que todos han querido que esa inversión se ejecutara y todos han propiciado que el comportamiento del Estado panameño no pueda ser evaluado como otra cosa que haber otorgado el consentimiento. Y ahí es donde la Corte, con madurez y responsabilidad, debería entonces propiciar ese análisis de los instrumentos internacionales de protección de inversiones como para generar la explicación necesaria de por qué el derecho interno en este momento no es la herramienta invocable
dentro del debate de si yo quiero una licitación o propongo una licitación. No, el Estado panameño le dijo a esa empresa, invierte tú, entierra tu dinero tú y no le puedes sacar el piso que construyó de una manera muy categórica. Y en virtud de esos hechos concretos es que este tema de los hierros organizacionales adquiere relevancia y ni la Corte, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo se salvan de señalar que, bueno, sí, hay un error en el conjunto de cómo se administró esta relación de mantener largos años sin formalizar el instrumento, pero que se materializó de hecho en un compromiso ineludible, y es allí donde serán los razonamientos que la Corte aporte, por lo menos con objetividad, como para que la población pueda comprender cuál es el laberinto realmente para una decisión en un extremo del que yo explico en ese Abogado, alegato de sin embargo, constitucionalidad. acá yo le he preguntado a algunas de las personas que han presentado o que se oponen al contrato minero y otras que dieran explicaciones, que también son abogados, y ojalá usted lo pueda hacer para que las personas tengan conocimiento en casa de los escenarios. Ya Fernando mostró los 3 posibles escenarios que puede darse. Sin embargo, al preguntarles a esta persona la hipótesis de que se puede dar una de estas 3, ellos mantienen su posición que tiene que ser totalmente inconstitucional. Pero para darle un poco más de conocimiento a la población, porque se mantienen en ese grupo radical que quieren la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? ¿Qué cabe dentro de lo legal hacer para estas personas que se oponen, o de darse una inconstitucionalidad, qué le cabe también al Estado si podría presentar algún recurso? Nada, nada. Es decir, la decisión de la sentencia de inconstitucionalidad, en el sentido que se conozca, es invariable. Es decir, no hay ningún recurso que permita variar la decisión que se vaya a dar a conocer. Se pueden aclarar puntos oscuros dentro de la sentencia, pero el sentido no va a ser variable y es una decisión que ya quedaría de forma definitiva. El tema que surgirá posteriormente es obviamente cómo el Ejecutivo adopta la decisión que la Corte tome, en el sentido que la Corte no va a entrar a determinar las formas en las que ese fallo se va a ejecutar, sino que eso va a corresponder al órgano ejecutivo de alguna manera, y allí entran otra serie de situaciones en la ejecución de un fallo de esta naturaleza, y también entendiendo que el mismo fallo no va a tener vigencia hasta el día que se publique en la Gaceta Oficial. La pregunta, Juan Carlos, es, sí, viene este fallo de la Corte, supongamos que se da el fallo de inconstitucionalidad. Es decir, ¿qué procede? Porque la gente, pues el ánimo está tan caldeado que hay gente que está diciendo que inmediatamente hay que ya cerrar la mina y ponerle un candado y mandar a los 7.000 empleados para su casa y ver qué se va a hacer con ese hueco ahí. No, porque la Corte no va a decidir eso. La Corte no va a decidir un cierre como tal. El planteamiento de constitucionalidad o no guarda relación con la ejecución de esas medidas. Por lo tanto, también habría que recordar que el fallo anterior nunca tampoco se refirió a la prohibición de la realización de la actividad. Se refería simplemente a que el instrumento había sido confeccionado de forma mal. Y siempre esos defectos son atribuibles al Estado, no a la empresa. Entonces, si pretendiésemos tomar como ese escenario, lo que se declaró inconstitucional es la forma en la que se llevó a cabo el contrato. Nunca se dictaminó una prohibición de ejecución de la actividad como tal, y por eso el Ejecutivo adopta que su comportamiento comercial era seguir negociando. Es decir, el Ejecutivo no va a recibir una prohibición de impedir que esa relación se sostenga dentro de la buena fe. Sin embargo, este es un problema que excede lo jurídico, y obviamente la efervescencia social va a requerir de alguna manera que la Corte sea muy ilustrativa en estos temas para poder adoptar posiciones de qué hacer o no hacer, porque también hay que comprender otro escenario más complejo. En la medida que la mina tiene un contrato vigente al día de hoy,
y recibe obstáculos, como por ejemplo esos bloqueos y toda la perturbación que está sufriendo, eso en sí mismo es una violación a su protección, que el Estado no está garantizando que la inversión tenga una ejecución fluida, Sí. y de alguna manera eso nos mete en un problema adicional, autónomo, y que garantiza también un reclamo muy concreto. ¿Quién impediría la ejecución de hecho con una efervescencia social de esta naturaleza? Obviamente es la población, pero el Estado consintiéndola en el sentido de no tomar control mediante las herramientas que corresponda. Pero por eso aquí es un llamado a la prudencia, a la sensatez y a la responsabilidad. Si todos decidimos que la Corte Suprema de Justicia debía pronunciarse, no es momento para ahora tomar medidas de hecho ni atribuirnos la solución por nuestras propias manos. Y aquí se requiere un tema de autoridad y un tema también de visibilizar los roles que corresponde a cada quien, y por eso yo creería que el presidente de la República debe volver al escenario público a tomar control del país en el mismo momento en el que la Corte haya pronunciado su sentencia, para poder que esto no se salga de las manos, porque en la misma medida que las presiones y sociales se han ido manifestando sobre que la Corte decida en un extremo, luego también no sabemos si esas pretensiones van a seguir avanzando, es decir, si la sociedad se siente satisfecha con eso o ahora la petición será otra. Y esto es una escalada que no tiene una dimensión en atención a que esto es efervescencia social incontrolable. Porque, abogado, muchos de esos mismos señalan de que van a acatar lo que la Corte Suprema de Justicia y los magistrados decidan. Sin embargo, al preguntarle si no deciden a lo que ustedes quieren escuchar o lo que han denunciado, entonces ellos no van a reconocer esa palabra. Prácticamente lo han dado o lo han manifestado en diferentes entrevistas, y que van ahí a organismos internacionales. Es decir, la Corte tiene que trabajar sin presiones. Claro, y es un tema de un desafío. No puede negarse que hoy, el día viernes, la multitud que está fuera de las instalaciones de la Corte y en No, que no general desde todo el viernes, Juan lo que Carlos. está Ellos pasando tienen La semana. 10 días de estar ahí. pero digamos con mayor expectativa desde el viernes, en el sentido de que se esperaba que se anunciara algo. No cabe duda que la Corte está bajo una presión, pero yo también tengo que responsablemente reconocer lo siguiente: es la Corte no puede adoptar una decisión que luego es interpretada como simplemente la presión de un hecho social, mas no está contemplando el comportamiento del propio Estado en esta relación comercial que se ha ido desarrollando. Sí. Entonces la Corte tendrá que ser con mucha entereza en los criterios jurídicos a emitir y en las explicaciones la fórmula más responsable para poder dar tranquilidad. Y luego vuelvo y repito, esto es un tema de ley y orden. Si la Corte produce su fallo en atención a la ley, le corresponde al Ejecutivo hacer imperar el orden. Y eso es un tema en el que ya durante semanas se ha ido expresando que se necesita obviamente que se recupere el orden, porque el país no puede desbordarse y mucho menos podemos propiciar que el fallo sea el inicio de un desbordamiento total. Bueno, Juan Carlos, vamos a seguir esperando. Lo cierto es que estamos con parte del país desabastecido, los hoteles y almacenes perdiendo el mejor trimestre del año, echado a pérdida, y una situación que lo peor de todo es esta incertidumbre. Es decir, estar colgado en una cuerda floja sin saber a qué lado queremos caer. Pareciera que estamos en una situación como esta. Así es un tema que obviamente el país está inmerso en algo que no nos deja avanzar. Mientras esto no concluya, el país está paralizado y las consecuencias son gravísimas. Estamos como en una vitrina, la comunidad internacional está a la expectativa, la sociedad está a la expectativa, es decir, todos están evaluando cómo Panamá saldrá de esta situación, y al final del día el panameño más sencillo de nuestro país necesita volver a la normalidad, porque la vida tiene que continuar y necesitamos
seguir produciendo y seguir generando la tranquilidad en los entornos más inmediatos, que es nuestras familias y nuestras comunidades, para luego a quien le competa el desarrollo más amplio también tenga planes y ejecución de ideas de cómo este país va a salir de este estancamiento en el que nos encontramos. Así es. Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, abogado y nuestro invitado de hoy en la mañana. Gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, hay mucho más que contarles hoy domingo, 26 de noviembre. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 26 de noviembre y nuestro siguiente invitado es el abogado Luis Eduardo Camacho González, miembro del equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli, que pues denunció, sustracción y parte de alteración del expediente de New Business, además de la presentación de un nuevo amparo. Luis Eduardo, bienvenido como siempre y buenos días. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Saludo a ti y a todos los televidentes del programa. Encantado de estar con ustedes y poder compartir un poco en la mañana de hoy. Bueno, dentro de todo, ¿cómo afecta esto, esta alteración del expediente del caso New Business, ahora que se está pidiendo la casación? Bueno, afecta mucho y te lo explico porque precisamente una de las exigencias del recurso de casación es que las partes tienen el deber de especificar el número del folio donde se encuentran los documentos detallados en el recurso. Sí. Y resulta ser que si la defensa de Ricardo Martinelli se apoya en el documento que se le entregó de forma ilegal, porque la verdad es que el Código Judicial no establece en ninguna parte que se entrega copia digital del expediente, precisamente por esto, porque debe ir dentro del recurso el detalle claro, Fernando, del folio donde se encuentra el documento citado. Entonces, la defensa va a citar, según el USB, documentación que cuando se va a verificar en el expediente original no concuerda. Entonces, aquí hay varias situaciones que la defensa está planteando, y es que precisamente todo esto se está dando quizás para rechazarle la casación a la defensa y decirle que no se citaron de forma debida en el recurso las hojas en las que se ampara el recurso. Y esa es una causal en efecto de no admisión del recurso. Entonces están colocándonos en una situación incómoda, pero no solo incómoda, desleal e ilegal, porque el código es muy claro en establecer, en primer lugar, que se debe entregar el expediente a las partes, pero el expediente original. Y que adicional a eso, cada parte tiene 15 días individuales para realizarlo. Y en este momento, como ellos lo han hecho simultáneo, violando la ley, el expediente no está accesible para todos, porque somos 5 personas que estamos presentando recursos y las 5 personas tenemos que verificar el expediente. Entonces, esta situación afecta mucho porque le permite al magistrado o magistrada que conozca de la casación rechazarlo por cuestiones de forma. Y quizás eso, no tenemos la menor duda que es lo que ellos quieren, tratar de realizar esto de forma ilegal, violando los derechos de todas las personas afectadas que en este caso están haciendo uso de un recurso para efecto de que de forma correcta la sala penal entra a valorar las violaciones del fallo. Pero ¿cómo puede hacerse algo tan burdo? Es decir, sin que haya un contrapeso a excesos como este. Eso solamente pasa en países donde no existe Estado de Derecho y en Panamá. O sea, es una muestra de lo débil que es el sistema de administración de justicia. Es una muestra de cómo el sistema de administración de justicia se puede manejar en base al libre albedrío de una persona y cómo el sistema de justicia es tan débil que no es capaz de proteger o resguardar los derechos mínimos que tiene una persona. Porque, ojo,
Nosotros no estamos pidiendo ningún privilegio. Nosotros Claro. lo que estamos pidiendo es que se nos dé lo que dice la ley. El Código Judicial de forma muy clara establece que es 15 días para cada recurrente y adicional a eso, que a cada recurrente se le tiene que entregar el expediente. Claro. Entonces, nosotros no estamos pidiendo nada que no diga la ley. Lo que estamos quejándonos es que, como ha ocurrido en otros casos de Ricardo Martinelli, existen normas y códigos para Martinelli y normas y códigos para el resto de los ciudadanos. El detalle es que lo que debe tener claro la ciudadanía es que cuando esto sucede, Fernando, y se abre la puerta para cometer arbitrariedades, para violar la ley, Sí, ¿cómo se esto cierra después se lo después? aplican a cualquiera. O sea, es un precedente que se crea que lo aplica a quien quieran perseguir o a quien quieran violar la ley. Porque está también esta presentación de este amparo. ¿En qué se basa? ¿Y por qué le tocan siempre a la misma? Bueno, yo creo que en este caso, Fernando, cuando hablamos de por qué le toca a la misma persona, yo creo que es obvio, ¿no? Y es evidente lo que está sucediendo en el caso de las acciones presentadas. Pero la defensa de Martinelli no va a desistir, va a seguir reclamando sus derechos tanto a nivel internacional. Creo que la semana entrante estaremos acudiendo a instancias internacionales con nuevas reclamaciones, porque es que, Fernando, esto no puede quedar así, o sea, no puede, la violación burda que se ha dado en este proceso no puede quedar solo aquí en Panamá. Y ya nosotros estamos solicitando a los organismos internacionales que hagan una revisión de las actuaciones de las autoridades panameñas, porque resulta ser que los magistrados y jueces de la Corte Suprema de Justicia que se han prestado para la violación de los derechos de Martinelli y otras personas están desconociendo que Panamá es suscriptor de tratados internacionales donde nos hemos comprometido a respetar los derechos humanos de las personas. Y en base a eso, la persona que considere sus derechos violados tiene el derecho de acudir a instancias internacionales a efecto de solicitar si la revisión y si esa decisión en efecto cumple o no viola los derechos consagrados en estos instrumentos. Y eso es lo que nosotros vamos a realizar. Y yo creo que es una manera también de que el panameño entienda la gravedad de la situación. Porque, Fernando, hoy en día es Ricardo Martinelli, mañana puede ser tú, puedo ser yo, y también es necesario que los jueces entiendan que están siendo observados y de que llega un momento en el que realmente la justicia en Panamá tiene que cumplir con esos principios de independencia, imparcialidad, que no tenemos nosotros, porque resulta ser que nosotros aquí, nuestros servidores judiciales, no tienen carrera judicial. Entonces, si no ceden ante las presiones de sus superiores, pues pierden sus puestos. Y esto es lamentable porque es una manera en la cual se afecta la independencia de un juez y es parte de las reclamaciones que nosotros estamos presentando a nivel internacional. José. Luis Eduardo, José Luis te saluda. Para Saludos, aclararle a la población que también tenga conocimiento, en su experiencia como abogado, ¿ha visto usted en algún momento que se haya acortado el tiempo, alguno de los señalados, que se hayan perdido fojas o documentaciones de los expedientes y que se haya fallado en una rapidez sorprendente? No, eso solamente ocurre en los casos de Ricardo Martinelli, las personas allegadas a su gestión gubernamental, quienes reciben un trámite express por encima de cualquier otra persona. Es más, yo te digo algo, si quizás Ricardo Martinelli hubiese sido accionista del tema de la minera, esto se hubiese resuelto hace rato. Lo hubiesen resuelto sin cumplir. Mira, hay un comunicado que emite la magistrada de la Corte Suprema de Justicia donde dice que hay que cumplir los tiempos, hay que cumplir el debido proceso, pero es que eso no pasa cuando se trata de Martinelli. Es más, ella misma, a quien Ricardo Martinelli le ha interpuesto acciones legales en su contra, está conociendo de reclamaciones presentadas por Ricardo Martinelli cuando ella debe de declararse
impedida para conocer de los mismos. Entonces, Sí, bueno, es que esta señora se cree la dueña de la justicia. sí, sí, sí. Pero lo que no entiende el servidor público es que todo tiene su final y que en algún momento el poder que tiene lo va a perder y va a tener que rendir cuentas a la justicia. Entonces, parece que hay un dicho que dice que el poder enloquece y no es mentira. El No. poder enloquece. Y yo creo que el poder que está teniendo la magistrada presidenta de la Corte no la está haciendo razonar. Porque A tal punto, sí. Porque Luis Eduardo, ya las personas en la calle ya no se come el cuento de que están fallando porque quieren hacer justicia, porque si vemos aquella vez de lo ocurrido con Minera Panamá, en ese contrato ley, de una sale el fallo en segunda instancia. Sin embargo, hoy día, estos que están solicitando la inconstitucionalidad dicen, queremos que fallen tan rápido como fallan con los casos de Ricardo Martinelli. O sea, ya el país se ha dado cuenta cómo viene trabajando la justicia. sí, es que por eso te dije, si Ricardo Martinelli hubiese sido accionista de la minera, quizás esto ya se hubiese resuelto hace mucho tiempo. Es parte de las ironías del sistema. La realidad es que el pueblo panameño está viendo lo que está sucediendo, está viendo el nivel de intromisión de otros órganos en el órgano ejecutivo y cómo las decisiones que se emiten. Sí, estamos hablando con Luis Eduardo Camacho González, miembro del equipo legal del expresidente Martinelli, y estas irregularidades que se están dando, pues primero con el expediente, cómo ha llegado a las manos de los abogados. Y a ver, vuelvo contigo, Luis Eduardo, que se había perdido la comunicación. Estoy con él, estamos hablando también de este nuevo amparo presentado por el expresidente y todo lo que está ocurriendo en relación y alrededor de la propia presidenta de la Corte, María Eugenia López de Arias. Luis Eduardo, sigo contigo. Sí, entonces, lo que les refería, Fernando, que las únicas audiencias públicas en Panamá son las audiencias de Ricardo Martinelli. Sí. Pero para efectos nuestros, eso ha sido beneficioso. ¿Por qué? Porque el pueblo panameño ha podido palpar que realmente lo que se planteaba en los medios no era correcto. Nosotros demostramos en este caso que todos los fondos de Ricardo Martinelli provienen de sus cuentas bancarias. ¿Qué hizo el Ministerio Público frente a eso? Entonces, coaccionar a un grupo de empresarios para que esos empresarios, entonces, sus dineros los relacionen con Ricardo Martinelli. O sea, hemos llegado a la línea de lo absurdo. Es decir, no por aquí, nos vamos por allá. ¿Y cómo me defiendo yo, Fernando, de un acto que no es mío? Eso es como imagínate, estemos un caso tú y yo, a mí me estén investigando y te estén investigando a ti, y tú de repente dices, no, lo que pasa es que lo que está relacionado a mí es de Camacho, y yo qué tengo que ver con eso, ¿cómo me defiendo? ¿Y cómo me defiendo cuando tú me ocultas a los testigos? Claro. Cuando los testigos no los llevas a la audiencia, entendiendo la juez que esos testigos realmente, ella sabe quiénes son y que estaban citados como personas naturales al juicio, no comparecieron y les puso una multa de $100. Sí. ¿Qué son $100 para Ricardo Francolini? ¿Qué son $100 para Henry Mifrachi? Eso es como $5 para mí, para ti. $1. Para ellos $100 no es nada, Fernando. Es un tema ridículo. Y entonces, tú tener que someterte a un proceso bajo esos parámetros es hasta ridículo. Llega un momento donde tú te preguntas qué tipo de justicia existe en este país. Entonces, a nosotros como abogados defensores nos corresponde presentar todos los recursos que nos otorga la ley, pero también todos los recursos que nos dan los instrumentos internacionales, y te puedo adelantar que la próxima semana es muy probable que estemos presentando nuevas comunicaciones en contra del Estado panameño para solicitar la protección a los derechos de Ricardo Martinelli como un ciudadano común y corriente de la República de Panamá, a quien se le están violando los derechos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados y suscritos por la República de Panamá. La pregunta, Luis Eduardo, es que ahora con este fallo de la Corte y esa presión que tienen, pareciera que la justicia panameña es una especie de gran concurso de popularidad. Y temo de que esto se convierta en eso, es decir, que alguien arme un carborito enfrente de la Corte y estos cedan a la presión de los para lado y lado. ¿Qué es lo que está pasando?
Lo que pasa es que yo siempre he tenido una crítica hacia los servidores judiciales y servidores públicos que muchas decisiones las adoptan en base en el caso de Martinelli, retomando un poco, muchas de las decisiones que se adoptaban eran en base a la presión que le ejercía la prensa, TVN, que tenían líneas editoriales marcadas en su contra. Entonces, agarraban, nunca se me va a olvidar, colocaban los rostros de los jueces, Sí. de los magistrados, estos son los que tienen que fallar para proteger la ley, pero realmente ellos no estaban protegiendo la ley, lo que ellos querían era que estos magistrados y jueces fallaran de conformidad a su voluntad, a lo que ellos creen que es correcto. Y resulta ser que el derecho no es así. El Bueno, magistrado tiene la obligación de verificar con objetividad lo que hay dentro de un expediente y adoptar una decisión en base a derecho. Pero lastimosamente en nuestro país no es así. Y es bueno, es lo que que tú dices. nosotros en todo esto estamos cosechando lo que tenemos 10 años de estar sembrando. Así es, así es. Y tenemos una corte que cada día se debilita más, una corte a quien nadie le cree, producto de las constantes violaciones que se están dando, y una corte que de jurídica tiene muy poco. Es una corte donde se toman decisiones políticas y donde no se cumple o se respetan los derechos de las personas. Entonces, cada día creo que es una institución más débil y eso es delicado. Es delicado, Fernando, porque en un Estado de Derecho, una de las instituciones que debe tener más fortaleza y credibilidad ante la ciudadanía es precisamente el órgano judicial, quienes son los que están llamados a equilibrar las cargas ante distintos pleitos que se suscitan en las distintas jurisdicciones. Entonces, Bueno, es que se pero preguntan, tenemos una corte a quien nadie le cree. es que nos preguntan por qué la gente se está yendo a Costa Rica y El Salvador. Hay dos respuestas fáciles: educación y justicia. Un país que no tenga Sí, esos dos pilares se- no va a recibir nunca un Seguro. centavo de nadie que en su Seguridad sano juicio. jurídica, Fernando. Tú no, en un país parecido a África, donde no hay leyes, nadie quiere estar. O sea, al final uno aspira, como inversionista, aspira a estar en un lugar donde tú tengas un cierto nivel de protección por la inversión que tú realizas, porque cuando tú llegas a un país como inversionista, realizas inversiones superiores a los $150,000, Sí. mucho más. O sea, te estoy hablando como inversiones mínimas, pero son mucho más. Entonces, un país donde tú traes millones a invertir y realmente no tienes una institución fuerte para resguardar tus derechos, no es una nación donde realmente tú quieres invertir nada. Entonces, hay países como El Salvador y Costa Rica que en ese sentido le están sacando mucha ventaja a Panamá y que nosotros estamos viendo cómo ese país donde anteriormente se visualizaba como un país de oportunidades para realizar cierto tipo de inversiones, sencillamente estamos perdiendo esa competitividad y hay países que, viendo que Panamá está perdiendo competitividad, están sacando provecho de mí. Así es. Bueno, Luis Eduardo, entonces, ¿qué sigue? Sobre todo ahora con la justicia inmersa en este caso minero. Bueno, nosotros nos corresponde seguir accionando, interponiendo todas las acciones que nosotros consideramos que corresponden, entre esas el recurso de casación, y luego de eso aspirar a que los juzgadores de forma objetiva revisen lo planteado, Fernando. Este es un fallo. Yo he visto fallos arbitrarios, Sí. porque me ha tocado en estos últimos 10 años luchar contra el sistema manipulado desde la gestión de Juan Carlos Varela. Pero este fallo en particular es uno de los fallos más absurdos, arbitrarios e ilegales que he podido observar. Y cómo la juez pretende darle valor a pruebas ilegales, yo creo que es lamentable y no tengo la menor duda, Fernando, que en una revisión internacional nos van a dejar como los nativos que somos a nivel de sistema de administración de justicia. O sea, somos un país donde lastimosamente
el sistema de administración de justicia cada día se debilita más y somos un país que en mi opinión, tenemos un estado salvaje de justicia. O sea, prácticamente, como dicen, sálvese quien pueda. Es, es- es triste, de verdad. Como abogado, al punto que lo he planteado en muchas ocasiones, me he planteado quizás la opción de dedicarme a otra cosa, porque esto es frustrante. Llega un momento donde tú no le puedes explicar a tus representados por qué, ante tantas violaciones, el órgano judicial prefiere mirar hacia un lado y desconocer los derechos de las personas. Sí. Es complicado, pues. Luis Eduardo, ¿hasta qué hora tienen para presentar esa sustentación? ¿Qué sustentación? Disculpe. La de casación. El No, tiempo todavía límite, hasta el 7 de diciembre. 7 de diciembre. Sí, la defensa de Ricardo Martinelli tratará de presentarlo mucho antes, pero nuestro conteo de los términos nos van al 7 de diciembre. Bueno, que esa es otra, que los conteos Son como que no distintos. concuerdan los de la corte con los de los abogados, con los de los fiscales. Hay una cosa que es como una ruleta rusa. Y que ojo, que no son Por solamente eso- los de Martinelli, Por sino eso es que también de los trataremos de otros. hacerlo antes para evitar sorpresas. Y, es decir, son 5 personas que van a presentar casación. ¿No? Luis Eduardo. Así es, Todos ya invocaron la casación después de ese fallo del segundo tribunal de este magistrado Mata. así es. Así que, ¿y cuánto tiempo tiene la Corte para revisar esa casación? Bueno, en términos normales toma su periodo. En los términos de Ricardo Martinelli, Sí. no Nadie sabría. sabe. Es muy difícil darte un término. Mira, te voy a poner un ejemplo. Y para que entendamos por qué yo te planteo lo siguiente. Uno de los debates que existió en cuanto al tema de la minera es que la declaratoria de inconstitucionalidad de la minera demoró 10 años. Ujú. No te estoy diciendo que eso está bien, pero aquí las ¿Cuánto? demandas de inconstitucionalidad toman años en resolverse. Pero ustedes recordarán que la demanda de inconstitucionalidad que los adversarios de Ricardo Martinelli interpusieron contra una decisión del Tribunal Electoral se resolvió en 4 o 5 meses. Sí. Entonces, Cosa inédita. los términos de la justicia Martinelli son distintos a los términos de la justicia ordinaria. No te podría dar fecha ni término porque me voy a equivocar. Lastimosamente, hay un código para Martinelli que nosotros, sus abogados, no tenemos y desconocemos y que solamente maneja la magistrada presidenta de la Corte. En su momento lo manejaba el magistrado Jerónimo Mejía y Harry Díaz, y me imagino que cuando estos pues salieron del cargo se lo prestaron y ellos tienen un código especial que solo ellos manejan con sus propios términos y que nosotros como abogados desconocemos. Wow. Bueno, Luis Eduardo, porque obviamente, otro de los temas es que esto tiene que ver mucho con el aspecto electoral. Y el aspecto electoral, que hay cosas que uno no entiende. ¿Por qué, por ejemplo, a Rómulo Rux y a Blandón el Tribunal Electoral los excluye del caso de Brecht por la protección a la democracia y no ocurre lo mismo en estas elecciones? Si más o menos fue en los tiempos parecidos a los de la elección pasada. Porque no es Martinelli. ¿Ya? ¿Qué te puedo decir? O sea, es difícil explicarte algo. Yo no te puedo explicar eso. Porque no es Martinelli, punto. O sea, existen normas para Martinelli y normas para el resto de los actores. Y es evidente, mira, yo creo que en eso el pueblo no tiene la menor duda de que este proceso que se está siguiendo a Ricardo Martinelli tiene como única finalidad tratar de inhabilitarle desesperadamente. O sea, no tiene otra. Sí. O sea, Fernando, mira, si lo vemos desde este punto de vista, ya te dije que cuánto tiempo, entre 4 a 5 meses demoró la inconstitucionalidad del caso de Ricardo Martinelli, cuando en el caso de la minera demoró 10 años. Wow. Pero en las inconstitucionalidades normalmente demoran 1 o 2 años. O sea, Ricardo Martinelli demoró 5 meses. La audiencia de Ricardo Martinelli demoró el 2 de junio, creo que es. Sí. Sí, 2 de junio. Y el fallo, Fernando, salió en 45 días. Cuando un fallo normalmente esto puede demorar entre 6 a 8 meses.
Fernando, en la segunda instancia se resolvió en días. Yo creo que ni siquiera llegó al mes. Wow. Sí. Entonces, cuando tú miras el apuro y la agilidad que lleva el órgano judicial en esto, lo único que puedes entender es que el órgano judicial se está prestando para tratar de sacar de la contienda a una persona, pero no cualquier persona, es que la persona que al día de hoy, en todas las encuestas, desde hace más de 2 años, se refleja como el virtual ganador. O sea, no es cualquier cosa lo que están tratando de hacer. Ellos están tratando de descartar a quien se presenta como el próximo presidente de la República. Ellos están tratando de vulnerar la voluntad popular del pueblo. Porque saben que si Ricardo Martinelli llega a las elecciones, no tiene otra, nadie lo puede vencer. Entonces, como no lo pueden vencer en la contienda electoral, están tratando de vencerlo fuera de la contienda electoral. Y eso, Fernando, eso sí es muy delicado, porque tendríamos por segunda ocasión a un grupo de personas inhabilitando a un candidato. O sea, recordemos que aquí a Ricardo Martinelli lo sacaron de las elecciones pasadas 5 días antes de las elecciones. Y ojo, nosotros creemos que Ricardo Martinelli va a llegar a las elecciones. Va a ser candidato por el partido Realizando Metas. Pero, Fernando, esto es lo que está pasando, esa es la realidad. Y no es algo nuevo, insisto. En la contienda electoral pasada, el Tribunal Electoral, en un fallo sorprendente, excluye a Ricardo Martinelli del proceso electoral 5 días antes de las elecciones. Sí. Por eso es que a la contienda electoral se tuvo que presentar solamente el que era su candidato a vicealcalde y su candidata a diputada suplente. O sea, la verdad es que cuando me preguntan por qué a unos sí y otros no, simplemente porque es Martinelli, no hay otra. Para Martinelli hay tratos especiales diferenciados que para el resto de la ciudadanía. Sí. Y eso viola el derecho. Bueno, Luis Eduardo Camacho González, nuestro invitado de esta mañana. Gracias, feliz domingo a ti. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, vamos a ver cómo continúa toda esta situación que mantiene en vilo al país con más de 30 días, con calles cerradas, desabastecimiento en las provincias de Bocas del Toro y también de la provincia de Chiriquí, quizás las más afectadas por estos cierres. Además, nosotros acá también en Ciudad Capital con algunos productos alimenticios también que no los encuentran en los supermercados y en algunas tiendas, a ver qué va a suceder también con el tema educativo, la decisión que tomen los docentes sobre este tercer trimestre, cómo van a quedar el tema de las graduaciones. Es muchos temas que compartir durante esta semana a debatir también, Fernando, que es la última semana del mes de noviembre, para entrar en diciembre. Ya entramos en diciembre el próximo viernes. La decena, Fernando, para hoy, 327, usted cúrase con el 8, 3278. Así es, era todo lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. A todos, gracias por su audiencia. Mañana desde las 6 en punto de la mañana tendremos toda la información de Panamá y el mundo aquí en la edición matutina de Next Noticias. Que tengan todos feliz domingo y suerte en la lotería.